hablamos como un siervo de Dios a la gente. Pero la información correcta es necesario que tengamos nosotros posesión de ella. La palabra, cuando se trata de la Escritura, dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. La información, hermano, es bien importante. ¿Usted sabe cuánta gente se va a ir al infierno por la ignorancia de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo? ¿Usted sabe cuántos judíos se han perdido eternamente por rechazar a Cristo? ¿Usted sabe cuántos budistas, cuántos musulmanes, cuántos católicos romanos van marchando rumbo al infierno? ¿Cuántos testigos de Jehová? ¿Cuántos mormones? ¿Cuántos calvinistas? Y etcétera, etcétera, hermanos, van marchando rumbo. ¿Y qué es la Asamblea de Dios? ¿Y qué de la Bautista? ¿Y qué de la Cuadrangular? ¿Y qué de la Apostólica? Lo mismo, hermano. Si están informados mal del Evangelio, si van por doctrina falsa, van marchando perdidos, sin Dios, sin esperanza. No importa qué diga la etiqueta ahí en su iglesia. Porque esto se trata de tener una comunión y reconciliación con Dios por medio de Jesucristo y su sangre redentora y obra completa que Él hizo en la cruz de Calvario. Y si esa persona, la gente dice que es que yo soy católico, es que yo soy mormón, es que yo soy bautista de la voluntad libre, es que yo soy Asamblea de Dios, es que yo soy de la UPC, es que yo soy apostólico, no importa. Usted se ha entregado a Cristo, usted ya se arrepintió de sus pecados, cree en Jesucristo como el único y suficiente Salvador, guarda sus mandamientos, le es fiel al Señor. Es lo que interesa aquí. Porque si no estamos bien informados, nos podemos perder eternamente, como le ha pasado a billones con B de Biblia, a billones y billones a través de la historia. Por rechazar el Evangelio de Cristo, se murieron perdidos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. De igual manera, un ciudadano mal informado es un ciudadano que no sabe cómo votar, qué oficiales elegir, qué pólizas están pasando, qué leyes quieren implementar en esta nación. ¿Somos una república constitucional o una democracia? En el programa de este día vamos a estar exponiendo la diferencia entre lo que es una república constitucional y lo que es una democracia. Es bien importante que entendamos la diferencia de las dos, porque la Escritura dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Y a qué cree usted que se refiere la Escritura cuando dice bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová? No está hablando ahí, hermanos, metafóricamente, simbólicamente, figurativamente. Está hablando literalmente. Porque todas las naciones que se olviden de Jehová serán cortadas, dice la Biblia. Amén. Por eso le digo, hermanos, es importante estar bien informados en esta nación que fue fundada en principios bíblicos. Una constitución que fue escrita por hombres y mujeres que temían a Dios, que venían huyendo de Inglaterra, de la persecución de la Iglesia Católica Romana y del gobierno de Inglaterra, que trabajaban juntos para perseguir a todos aquellos que iban contra el Estado o contra el gobierno de la Iglesia Católica Romana, dirigidas por los papas, que hasta el día de hoy tienen influencia en muchas naciones. Si no me equivoco, hermano, más de la mitad de las naciones son católicas romanas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, hermanos. La ignorancia es mala para el ser humano. La ignorancia es mala para el creyente. Ignorar las Escrituras, ignorar el Evangelio de Cristo, hermano, de Jesucristo, ignorar que Él tuvo que morir y derramar su sangre por nuestros pecados, lo puede llevar a usted a una condenación eterna por andar creyendo religiones que enseñan salvación por obra, que no se salvan nada más porque dicen salvación por obra, no se salvan. Por rituales, por ceremonias, por tradiciones. Nada de esto puede salvar al hombre. ¿Salvaron acaso las tradiciones a Israel? ¿A los judíos? No los salvaron las tradiciones. Ellos prefirieron seguir la ley de Moisés y el pacto abrahámico a su manera, obviamente,
que reconocer que Jesucristo era el cumplimiento de la ley y del pacto abrámico. Y por eso la mayoría de los judíos se han muerto perdidos hasta el día de hoy. Dios tiene un propósito y un plan para Israel, porque la salvación viene de los judíos, la rechazaron y Dios se la ofreció a los gentiles, nosotros, que éramos gentiles antes. Ahora ya no somos gentiles, ¿entiende eso? Ya no somos gentiles bajo el nuevo pacto, porque dice la Escritura que de los ambos pueblos, de Israel y los gentiles, hizo un solo pueblo, destruyendo la pared que nos dividía. Y ahora nos hizo un solo pueblo. Por eso dice la Escritura, ya no hay judío ni griego. En otras palabras, ya no hay judío ni gentil. Pero Dios le puso en el corazón a nuestros padres fundadores de nuestra nación aquí en América del Norte de escribir una constitución, hermanos, para que la iglesia, el cristiano, los pastores, los evangelistas, las estaciones de radio, las televisiones, tuvieran el privilegio de predicar a Cristo y el Evangelio sin temor a represalias del gobierno. Por eso se fundó Estados Unidos de América del Norte. Nació en el corazón de Dios, nació para la iglesia, nació para bendecir a Israel. Esta es la nación que ha bendecido a Israel más que cualquier otra. Con la excepción que cuando estaba Obama y Bill Clinton, y ahora que está Biden, es la nación que más le ha dado la espalda a Israel. Por eso no podemos ignorar lo que la Biblia enseña. El Señor ha dicho, yo bendeciré a los que te bendigan, maldiciré a los que te maldigan, refiriéndose a la nación de Israel. El futuro de esta nación depende en nuestra posición delante de Dios y nuestro apoyo a Israel en estos tiempos finales que estamos por entrar a la gran tribulación, el rapto, la gran tribulación, los tiempos de la angustia de Jacob, las 70 semanas de Daniel, que viene siendo la redención de Israel, cuando ya Dios se propone a redimir a Israel, después de casi 2000 años de dispersos, de que lo rechazaron. Dios cumple su palabra porque Dios es fiel, de redimir a Israel en estos últimos tiempos. Y nuestra nación, nuestra libertad, nuestra bendición depende de Dios. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. No está hablando metafóricamente. Bienaventurada la nación que en sus leyes, estatutos reconoce al Dios verdadero, al Dios de Israel. Porque Dios la ha bendecido. Pero tenemos un grupo de ateos, un grupo de gente incrédula, democráticos, la mayoría de ellos, y unos cuantos republicanos también, que se han opuesto a Dios, a su palabra, a los principios bíblicos, y rechazan el Evangelio de Cristo. Y están metidos en el gobierno de Estados Unidos, porque Satanás ha logrado penetrar aún el gobierno de la nación más libre de todo el mundo entero, y corrompirla, pervertirla, pasando leyes contra Dios, morales antibíblicas, consintiendo doctrinas de demonios y todo tipo de pecado en esta nación. Y la nación que se olvide de Dios será cortada según la palabra de Dios. ¿Somos una república constitucional o somos una democracia? Es la pregunta que vamos a contestar en este programa, hablando de los diferentes temas. Tenemos noticias que hablarle hoy. Tenemos muchas noticias que decirle hoy. Me traje mis lentes gruesotes, hermanos. Esos son para mirar de cerquita nomás. Gracias a Dios que me traje los dos ahora, porque aquí en vivo y a todo color los podemos cambiar para poder leer bien. Amén. Para leer bien. Gloria a Dios. Entonces, hermano y hermanas, Dios les bendiga en esta mañana. Soy el pastor Jesse Pando, hermanos. Tengo este programa con más de 7 años con este programa de Principios Conservadores. Exclusivamente para informarle a usted lo que está pasando en la política, en las cortes, las leyes que están pasando en esta nación,
Porque, déjenme le recuerdo brevemente, porque hay alguna gente que está muy cerrada de mente, aún pastores y evangelistas, y dice, yo los he escuchado, hermano. Mire, yo platico mucho con gente hispana. Digo hispana porque platico con venezolanos, con cubanos, con mexicanos, centroamericanos, de Brasil. Aquí hay gente trabajando en las noches de Brasil, hermano. Aún son técnicos, son ingenieros, unos deos, de diferentes partes del mundo. Pero platico con algunos deos, hermanos. Los únicos que ven el peligro que está pasando en esta nación, hermanos, son los que vienen de Cuba, de Venezuela, de países socialistas. Son los únicos que abren su mente y reconocen lo que está pasando aquí. Pero la mayoría de la gente que viene, por ejemplo, de México, mucha gente que viene de México, bastante gente que viene de México, con las que yo platico, hermano, tienen una información bien errada, errónea, están equivocados en lo que es el socialismo. Ellos piensan que el socialismo es bueno, pero basta con darse nomás una miradita a México. ¿Cómo se gobierna México? Que la iglesia del Señor no está reconocida por la Constitución mexicana. No la reconocen. Reconocen a la Iglesia Católica Romana. Pero a la Iglesia Evangélica, la Constitución de México no la reconoce la Iglesia. Porque México no está fundada en una república constitucional. México está fundada en una constitución que es prácticamente social. O sea, no es socialismo totalmente, pero es casi socialista. Es un tipo de socialismo. ¿Por qué le digo? ¿Quién manda todo el petróleo en México? ¿Quién manda todo el petróleo en México, hermanos? ¿Quién? El gobierno. ¿Quién manda todas las labores donde siembra la gente? Quizás la gente. ¿Quién manda la semilla? ¿Quién les dice cuánto cobrar por su producto? ¿Quién dice te vamos a pagar tanto por tu producto? El gobierno mexicano. ¿Quién dice que una institución religiosa o el clero, porque acuérdense que la Iglesia Católica, que México no reconoce a la Iglesia cristiana, reconoce a la Iglesia Católica Romana? Por eso dice específicamente la Constitución mexicana que el clero no puede participar en política, ni tener programas, estaciones de radio, ni estaciones de televisión. El clero. O sea, no pueden tener una posición política o participar en la política de ninguna forma. Eso dicta la Constitución mexicana. Porque yo ya lo leí. No lo estoy contando algo que estoy pensando, ya lo leí yo. Entonces México es prácticamente un país que opera como un socialismo. No al 100% porque la gente puede elegir sus líderes. Pero México está operando, ya que eligen a sus líderes, México opera, hermano, como una autocracia, socialismo, donde nomás el gobierno tiene la última palabra en todo. El otro día andaba con el hermano Noé Ramírez, yo, hermano, su esposa, ahora Paño Nuevo, fuimos para allá y andábamos ahí por Juárez. Que yo casi no voy para Juárez, hermano, mucha violencia, mucha malicia allá, y yo no voy para Juárez. Pero fuimos, el hermano conoce todo por ahí, anduvimos por ahí, hermanos. Y una cosa que yo noté en Juárez, hermano, de inmediato se me vino a la mente a mí esas cosas, hermano. El socialismo, hermano, porque ver en la condición como vive la gente, hermanos. Limitada, hermano, le cobran para ir al baño, hermano. Para ir a un baño público le cobran y luego le dan como 10 cuadritos de papel, hermano, por favor. ¿Qué clase de país es ese, hermano? Pero ahora que anduve allá, hermanos, pude ver, hermano, cómo el gobierno tiene tanto control de la gente. Las tiene limitadas, hermano, a la gente. Mucha pobreza, hermano. Porque es lo que cría el socialismo. Nomás los que están allá arriba con el gobierno. Nomás los que están de acuerdo con el gobierno, los que tienen, como dicen por ahí, un hueso en el gobierno, progresan y prosperan. Pero ahora que anduvimos allá en Juárez, hermano, pasamos por una casa bien grande, y me dijo el hermano, el que vive ahí, hermano, es el que manda todo el gas natural. Todo el gas natural aquí en Juárez. No sé si dijo en el estado o en Juárez.
lo manda esa familia. Eso se llama, hermano, socialismo. Cuando nomás unos pocos gozan de la bendición de una nación. Casi no hay oportunidades, hermano. Eso, hermano, es prácticamente socialismo. Por eso es que México no progresa como puede progresar. Porque déjenme leer una cosa, hermano. Con todos los minerales que tiene México, con todo el petróleo, con todo el cobre, vegetales, comida, todo lo que tiene México, hermano, no le pide ni un centavo a Estados Unidos. Pero ¿por qué les tenemos que dar cada año dinero a México? Financial aid, ayuda financiera, ¿por qué? Porque el gobierno corrupto de México no le importa a su gente. No le importa el bienestar de su gente, los tienen viviendo a pan y agua, hermanos. Yo andaba por allá y compro uno hamburguesa. Uno va con dólares, es diferente. Va uno con dólares, va y come ahí en la Señora Bonita, el mejor almuerzo en Juárez, hermano, ahí está en Señora Bonita. En los hoteles Señora Bonita, algo así. Baratísimo el buffet. Tienen de todo, $10. Pero para alguien que vive en México, hermano, ir a pagar un buffet de $10, hermano, es prácticamente un día o 2 días de salario, hermano. Eso es lo que hace el socialismo. Por eso nosotros en esta nación de Estados Unidos de América del Norte, hermano, debemos luchar por nuestra república constitucional y no ser meramente una democracia, autocracia. Le voy a explicar la diferencia, ¿ok? Yo voy a estar hablando de algunos temas, de unas cosas que están pasando en esta nación, que nos están llevando rumbo al socialismo por el Partido Democrático, que son globalistas, que son socialistas y quieren llevarnos al socialismo, a esta nación. En el nombre de la paz, en el nombre de la equidad, no igualdad, equidad. Ellos usan mucho la palabra equidad, equity, equidad. Esa es una palabra clave para decir, queremos el control absoluto de la gente, queremos una autocracia. Porque lo que es una república constitucional, hermano, es sencillamente que tenemos una constitución que nos guía, hermanos, nos dirige, nos brinda los derechos que vienen de Dios, obviamente. Pero nuestros padres fundadores, creyentes, cristianos, lavados en la sangre de Cristo, hermanos, creyentes en Cristo, escribieron esta constitución porque ya sabían de dónde venían. De un país socialista, como lo era Inglaterra. Y aún el día de hoy, hermano, hay libertad en Inglaterra, pero es como una autocracia, es socialismo, prácticamente el gobierno controla todo. Y esta constitución que escribieron nuestros padres fundadores, hermano, la escribieron por la sencilla razón de que no querían que el gobierno ni la Iglesia Católica gobernaran a la gente como esclavos, como una autocracia, como en un socialismo o un comunismo. Y nos dejaron esta constitución para proteger nuestros derechos como individuos, nuestros derechos como pastores, como evangelistas, cristianos, como individuos. Tenemos el derecho a creer lo que queramos creer. Y la primera enmienda de esta constitución que usted lee, la malinterpretan los demócratas y los republicanos del establecimiento. ¿Quiénes son los republicanos del establecimiento? Los republicanos corruptos que se unen con los democráticos para operar como una autocracia. Y ese era el pleito que había con McCarthy. Ahora que McCarthy estaba corriendo para el Speaker of the House, para el vocero de la Casa de Representantes, tuvo mucha oposición, como 20 personas que se oponieron. ¿Por qué? Empezaron a acusarlos que eran rebeldes, que estaban contra la democracia, en CNN, hasta en Fox News, hermanos, y algunos en Newsmax, que porque se oponen, que vamos a agarrar la mayoría por primera vez en muchos años en la Casa de Representantes, ¿por qué se oponen a ellos? Deben que mejor unirse. No señor, son 20 personas que sabían lo que estaban haciendo. Y le dijeron al vocero, a Kevin McCarthy, no queremos operar como operaba Nancy Pelosi, como una dictadora en la Casa de Representantes. Y así operaba Nancy Pelosi. Nadie le llevaba la contra a Nancy Pelosi porque le tenían miedo a esta mujer Jezabel, hija del diablo. Es una Jezabel esa mujer. Esta mujer operaba, hermano, como Jezabel. O sea, déjenme le explico algo brevemente. Cuando se elige una Casa de Representantes nuevos, se elige grupos que se llaman grupos de interés. Comités, más bien.
Comités para diferentes cosas. Un comité para investigar al FBI, al Departamento de Justicia, un comité para investigar al IRS, un comité para investigar las pólizas del extranjero, un comité para la seguridad nacional. Por eso echaron a Adam Schiff para afuera allá. Y aquel hombre Stowell, el que tenía una esposa, una novia china, espía, viviendo con él. Y los van a echar fuera a él y a otro más, se me olvida el otro. Pero porque no tienen negocios, hermano, en esos comités. Son gente que están contra el país, no a favor del país. Y se forman estos comités. Y estos comités empiezan a legislar leyes. Ok, el comité de investigar al FBI y el Departamento de Justicia va a investigar la corrupción desde Biden, Hunter, desde Obama hasta el FBI y el Departamento de Justicia, de Christopher Wray, Merrick Garland, van a investigar a ver por qué ellos estaban trabajando con Twitter y Facebook para restringir a los conservadores. Y esos comités, se forman comités. Entonces, estos diferentes comités empiezan a legislar leyes. Entonces las leyes se presentan a la Casa de Representantes, se vota y si se aprueba se va al Senado, y si se aprueba en el Senado y se vota, se regresa a la Casa de Representantes para hacer las decisiones finales o si hay que hacer cambios. Entonces ya el Senado lo supervisa otra vez y todos están de acuerdo, pasa a la oficina del presidente y lo firma como ley ya, como una ley que ya pasó. Pero Nancy Pelosi estaba operando como una dictadora. Ella tenía sus comités y no tenía gente conservadora. Sacó a gente conservadora de ahí. Nomás se permitía ella en los comités republicanos del establecimiento, corruptos, que están de acuerdo con ellos, como el Mitch McConnell, Kinzinger, Liz Cheney. Personas como ellas permitían en sus comités nomás ellos. ¿Por qué? Porque quieren operar como dictadores. Nancy Pelosi. Y lo que pasaba con Nancy Pelosi es que cuando legislaban una ley y la presentaban a ella decía, esta ley no la voy a aceptar, esta ley tampoco, esta ley no la vamos a presentar a la Casa de Representantes para votación. Es lo que ella decidía, eso es lo que hace. Ese poder tiene, hermano, el vocero de la Casa de Representantes, ese poder tiene. Y ahorita le explico por qué esos 20 se opusieron. Déjenme le explico primero de Pelosi. Y lo que hacía Pelosi cuando miraba una ley que no le gustaba, no era conveniente, que iba a parar el aborto, que iba a detener que se casaran hombres con hombres, mujeres con mujeres, cualquier cosa que ella miraba que no iba con su agenda, decía, no, esta ley no la voy a presentar al piso de la Casa de Representantes para votación. No la voy a representar. Y si te opones a mí, así le decía a sus seguidores, a los democráticos que se oponían a ella, como a Manchin, le decía, si te opones a esta ley, te voy a primary, que quiere decir, voy a hacer campaña política contra ti en tu estado para que no te reelijan otra vez a representante. Y de esta manera la mujer tenía a todo el mundo amenazado. Y actuaban nomás como ella decía y le tenían miedo. Y ahora que le echamos fuera, gracias a Dios, ahí estaba John Boehner llorando por ella. John Boehner es un republicano del establecimiento corrupto, hermano. Igual que el McConnell y los otros 17 que votaron con el Partido Democrático para pasarle el omnibus de 1.7 trillones de dólares. Otra deuda que nos echaron a nosotros en el lomo, hermano. Innecesaria. Yo entiendo que tenían que fundar el ejército militar. Bueno, pero hagan 12 leyes. Hagan diferentes leyes y pásenla una por una. Pero no lo hizo Mitch McConnell ni los corruptos republicanos porque sabían que íbamos a ganar la mayoría en la Casa de Representantes. ¿Y qué dijeron? Vamos a pasar este gasto exagerado antes de que entren los republicanos conservadores. ¿Entiende por qué era el pleito? Mucha gente no sabía ni entiende porque ¿cuándo le va a explicar esto a Univision? ¿Cuándo le va a explicar a Univision de Telemundo lo que aquí en Principios Conservadores le explicamos? Nunca. Nunca lo van a hacer. Nunca lo han hecho porque les quitan los millones que les dan a ellos para mantenerse en el aire. ¿Cuándo mira usted que anuncia Ford, Chevrolet, el jugo de Florida, los perfumes, las cremas? ¿Cuándo mira usted que anuncian en Fox News o en Newsmax? Jamás.
¿Pero por qué anuncian en Univisión y en Telemundo? Porque están agendados con el Partido Demócrata. Por eso hay mucha gente hispana, mucha gente mexicana que están terriblemente informados en la información, porque es todo lo que miran, Univisión y Telemundo. Y con ellos son con los que platico y no entienden lo que está pasando. Y así operaba Nancy Pelosi. Por eso, ahora lo voy a explicar. ¿Democracia o república constitucional? La Constitución ya establece cómo debemos gobernarnos, hermano. Y debemos adherirnos a la Constitución. Y McCarthy iba por el mismo rumbo que McConnell. Sí, Kevin McCarthy iba no tan peor como McConnell, pero por el mismo rumbo. Porque llegando a ese poder él, Kevin McCarthy, ¿quién lo detenía? ¿Quién detenía a Nancy Pelosi? Hasta que no pasan 6 años lo volvemos a echar para afuera. Es control, hermano. Entienda lo que es esto, es control. Quieren los 100 senadores que elegimos cada 4 años. Y los representantes cada 6 años. Ellos quieren quedarse con el poder definitivamente, ya, infinitamente ya. Y el pueblo, a los que debe proteger la Constitución, a ver cómo se las arreglan ellos. Este es el problema serio que estamos teniendo en esta nación. Nuestra libertad está en peligro. Nuestra república constitucional está en peligro, hermano, por el Partido Democrático y los 18 corruptos republicanos que están ahí uniéndose con los democráticos a no importarle a la gente. ¿Cómo es posible? Póngase a pensar, pueblo americano, póngase a pensar ustedes. ¿Cómo es posible que 435 representantes y 100 senadores y un presidente y un attorney general, procurador nacional, y un doctor nacional, como lo era el viejito Anthony Fauci? ¿Cómo vamos a permitir que ellos, hermanos, dicten nuestra vida diaria? ¿Cómo vamos a permitir que ellos ignoren la Constitución y pasen las leyes que se les antoja a su manera para ellos quedarse con el poder? De vez en cuando pasan ahí, como ahora que pasó con la enfermedad que le dieron a las familias $4,000 o $6,000, unos alcanzaron hasta $10,000. ¿Por qué? Para ganárselos. Pero ignoran que ellos mismos van a tener que pagar ese dinero para atrás. Y hasta el triple o 5 veces más o 10 veces más. Porque ¿qué hace que dieron ese dinero? Y la gente dice, nos están ayudando el gobierno, nos va a dar dinero. Ok, ¿le va a dar dinero el gobierno? ¿Nos dieron dinero hace unos años atrás? ¿Que es que para ayuda financiera? ¿Que por la enfermedad que termina con el 19? Sí nos ayudaron, hermano. Yo agarré mi cheque, yo agarré 10,000, hermano. Yo agarré 8,000, yo agarré 7,000, yo agarré 5,000. Yo y mi familia agarramos 4,600. Si yo los pudiera regresar, pero que no subieran la deuda nacional, lo hubiera hecho, hermano. Si dieran la opción, pero no dan la opción. ¿Por qué? Porque quieren tenernos controlados a nosotros. Nos quieren tener controlados. Sí le dieron dinero a la gente, pero ¿cuánto nos están cobrando ahora que pasaron este omnibus? De 1.7 trillones, hermano, agregarle a la deuda nacional. ¿Y quién paga la deuda nacional, hermanos? Usted y yo. Cada vez que echamos gasolina, cada vez que vamos a la tienda, cada vez que pasa sus taxis de su casa, cada vez que usted compra un traje, usted compra unos zapatos, usted está pagando taxis estatales, y cada vez que usted hace algo que tiene que ver con lo federal, usted paga impuestos federales. Es lo que usted hace cada año. Cuando va al National Black a hacer su income tax, va a pagar la deuda nacional. Hermano, pero que a mí me viene. Claro que le viene. Le viene de lo mucho que le quitó el gobierno. Le viene para atrás. Pero nos lo cobran para atrás. ¿Qué hizo Biden, hermano? Dio el dinero a la gente. Dio dinero a la gente para la gasolina. ¿Pero qué hizo? Vació las reservas federales para que bajara la gasolina y usted pensara que, mira, ya bajó la gasolina bajo Biden. ¿Cómo está la gasolina ahorita? A $3 otra vez. ¿Por qué? Porque
cuando llenen las reservas que le sacaron 800 millones de barricas, hermano, a la Reserva Nacional, que es solamente para emergencias, en caso de una guerra, para que esta nación no se quede sin gasolina, sin petróleo. Y en caso de una guerra, hermano, esas reservas que tienen ahí son meramente para el gobierno. Quiere decir que ni usted ni yo podemos comprar gasolina. Tenemos que medir el poder del gobierno, hermanos. Tenemos que medir el gasto del gobierno. Tenemos que limitar al gobierno a cuánto gaste, hermano. Hermano, cuando salió Joe Biden a la presidencia, me voy hasta Bush. Cuando salió George Walker Bush, el hijo, cuando salió él de la presidencia, hermano, la deuda nacional estaba a 8.7 trillones. La deuda nacional. Cuando entró Obama, gaste y regale dinero, subió la deuda nacional más del doble, a 21 trillón. 21 trillón. Entra Donald Trump, le pone presión a México, a China, corta regulaciones, le baja los impuestos a las corporaciones, porque las estaban ahogando, hermanos. Y son las corporaciones, hermanos, las que hacen que progrese la nación y suba lo que llamamos el GDP, el Producto Doméstico en Bruto. Es lo que hace que la economía florezca, hermano, prospere. Y Donald Trump lo trató de hacer, hermano, y le brincaron, le llovieron por todos lados. Republicanos del establecimiento corruptos, como los demócratas, el IRS, todo el mundo lo empezó a atacar. CNN, ABC, Univision, todo el mundo, Telemundo, atacarlo, que era xenofóbico, que era contra los chinos, que era contra México, que era contra Canadá. Pero Trump lo dijo claramente, ya tienen años robándonos a nosotros. Ya los hemos ayudado bastante nosotros. Y quitó muchas regulaciones y empezó a levantar la economía, pero como iba contra la agenda globalista, como iba contra estos democráticos y republicanos corruptos, globalistas, socialistas, hicieron todo lo posible para destruirlo y ponerlo como un hombre racista, para destruirlo. ¿Y cómo estamos ahora? Con esto que acaba de pasar, hermano, los democráticos, el omnibus de gastos, lo que acaban de pasar ellos, juntos con 17 republicanos y Mitch McConnell, 18, nos acaban de incrementar la deuda 1.7 trillones, pero al final, después de intereses, después de que se paga eso para atrás, estamos hablando del doble. Entonces, para cuando salga este presidente inepto, ciego, ignorante que tenemos, la deuda nacional se cree que va a estar en 36, 37 trillones, hermano. ¿Y quién va a pagar eso? Yo le pregunto a usted, ¿quién lo va a pagar? Usted y yo. ¿Cómo? Mire cómo está la renta, las casas. Mire lo que cuesta una docena de blanquillos ahorita. Mire lo que cuesta la comida, la gasolina, los carros. Póngase a pensar, mire lo que cuesta. ¿Por qué? Porque mientras que el gobierno esté malgastando y nosotros no tengamos ningún voto o poder, va a pasar lo mismo. Ahora, para atrás de nuevo a lo que le estaba diciendo de estos 20 que suponieron a Kevin McCarthy como vocero de la Casa de Representantes, o Speaker of the House, como el jefe en la Casa de Representantes. Ahí es donde entra lo que yo le digo, que es importante votar, hermano, por gente que respeta la Constitución, que es íntegra, que respeta esta nación más que otras, que tiene a Estados Unidos en primer lugar, no a otros países, como lo estaba haciendo Trump. Y se le echaron encima porque él no iba. Trump estaba contra las Naciones Unidas, el sistema del anticristo. Trump estaba contra la OTAN porque ellos no pagaban su deuda. La OTAN tenía que dar 3%, me parece, 3% de su Producto Doméstico en Bruto para defender a Europa y a las Naciones Unidas, a la UK, pero a Europa, de la agresión de los comunistas y del terrorismo. Y no lo estaban haciendo. Y dijo Trump a la OTAN, o se componen o nos vamos a salir nosotros o ustedes lo vamos a desmembrar. Lo que está pasando en Ucrania ahorita, hermano. Esta nación ha dado 84 billones para Ucrania. Europa, unos dan 500,000, no 500 billones, 500,000. Otros dan
han dado 1.4 billón, otros máximo 4 billones. O sea, Estados Unidos, usted y yo, estamos soltando más dinero para defender a Ucrania, hermanos, que las naciones de Europa, que es a ellos a los que les conviene proteger su frontera. Pero están tan dependientes de nosotros que les estemos dando dinero para todo, hermano. Por eso le digo, ¿y quién lo hace? El gobierno. Y si no tenemos gobierno conservador, va a seguir pasando lo mismo por años y años y años. Y jamás saldremos de la deuda nacional. Ahora, la deuda nacional, hermano, nuestra deuda se le vende a China, se le vende a otros países que nos ayuden. En otras palabras, nos financian la deuda y les pagamos interés. Entonces, a la misma vez que están destruyendo esta nación con tanto gastar dinero, están haciendo que crezca China y otros países que nos odian, hermano, por pedirles dinero para pagar nuestras deudas. ¿Cuándo? Aquí en esta nación no hay necesidad de eso. Y por eso se le echaron encima a Trump. Porque Trump dijo, eso está mal, eso es inmoral, tenemos que pararlo. Ahora entiende usted por qué odian tanto a Trump. Porque no está de acuerdo con su corrupción, porque ellos son globalistas. Ellos quieren convertirnos en un país globalista. Quieren pisotear la soberanía de nuestra nación. ¿Democracia o república constitucional? ¿Qué somos? Ahorita le explico más. Entonces, estos 20 que se oponieron, Gates, Boebert, la de Colorado, y muchos, 20 se oponieron a que Kevin McCarthy fuera el vocero de la Casa de Representantes. ¿Por qué? Porque llevaba la misma trayectoria que McConnell, la misma trayectoria que Pelosi, no en su exageración. Nancy Pelosi era dictadora, hermano. Pero Kevin McCarthy iba a quedarse con mucho poder. Él iba a tener mucho poder sobre los comités. Y por eso se oponieron estos 20. Que no vamos a seguir gobernando como lo hacía Pelosi. Tú no puedes quedarte con todo el poder, Kevin McCarthy. Tú no puedes quedarte con todo el poder. Tú tienes que dar cuenta por las malas decisiones que haces. Y tú tienes que mirar qué leyes están pasando y darnos a nosotros voto también. No nomás gobernar como a Pelosi. Llámame la contra y te destruyo. Y por eso se oponieron estos 20 contra ellos, contra McCarthy. Y tuvo que hacer concesiones, tuvo que formar documentos que no iba a él o usurpar todo el poder como Nancy Pelosi, que iban a ser transparentes. Y una de las cosas más importantes que le demandaron a Kevin McCarthy, no podemos pasar una ley sin antes leerla como lo hacía Nancy Pelosi. ¿Se acuerda cuando Obamacare, qué dijo Nancy Pelosi? Cuando pasaron Obamacare contra la Constitución. Porque eso fueron a la Corte Suprema, donde un juez liberal, y se me escapa el nombre de ese juez que me cae tan mal, ese juez porque es tan corrupto, porque lo puso ahí Bush. Y se me escapa el nombre de este juez, el Chief Justice Roberts. El Chief Justice Roberts, hermano, pasó Obamacare con su opinión. No lo pasaron en el Congreso, que nos debe representar a nosotros. Se fueron a la Corte Suprema, donde este que fue puesto por Bush, optó con los demócratas cuando tenía la mayoría en la Corte Suprema, que ya no la tienen, pero la tenían. Y pasaron Obamacare. ¿Qué dijo Nancy Pelosi? Well, let's pass the bill so we can see what's in it. Vamos a pasar, dijo, esta ley a ver qué contiene. Qué tontería, hermano. Qué ignorancia. Que esta gente, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, toda esa gente, y Mitch McConnell, ya unos viejotes maduros, ya casi muriéndose, con experiencia. Qué tontería, hermanos. Que pasen una ley sin leerla. Déjame preguntar una cosa a usted. Digamos que usted va a comprar una póliza de seguranza para su casa. ¿A poco usted va a firmar el contrato antes de firmar qué le está cubriendo la póliza de la seguranza? Sería una tontería, hermano. Va usted al hospital, necesita cirugía. ¿Qué clase de cirugía? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué va a pasar si esto? No, tú nomás fírmale aquí. Fírmale aquí y después te explicamos qué hicimos. ¿Tiene sentido eso, hermano? No tiene sentido eso. Entonces, ¿cómo va a tener sentido lo que hacía Nancy Pelosi? Vamos a pasar esta ley y después leemos a ver qué contiene. No. Y eso es lo que le dijeron a estos 20 a Kevin McCarthy. No vamos a permitir que todo gobiernes igual que Nancy Pelosi. Tiene que haber más transparencia, más responsabilidad, más contabilidad al pueblo que nos eligió, a nosotros.
que son usted y yo, hermanos. Por eso tuvo tanta oposición McCarthy. Y me cayó mal Sean Hannity ahí en Fox News porque estaba criticándolos. No nomás Sean Hannity, también la Laura Ingraham, que profesan ser conservadores, estaban en contra. Lo único en Fox News que no tuvieron en contra es Mark Levine. Y el peloncito que acaba de arreglar de Inglaterra, hermano, se me escapa el nombre. Uno que tiene un acento ahí en Fox News. Y en Newsmax eran pocos nomás, unos 3 que estaban a favor de los 20. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que está pasando, hermano. No queremos que siga gobernando el Partido Republicano ni Demócrata como una autocracia. Los elegimos nosotros a los representantes, elegimos a los senadores para que nos representen a nosotros. Y si no lo están haciendo, hay que echarlos para afuera. No dejarlos que vayan para Washington de una 20, 30 años como Pelosi y Chuck Schumer y Mitch McConnell, hermano, el John Boehner, esa gente. No queremos que vayan al Congreso, ya sea a la Casa de Representantes o al Senado, y duren ahí reinando 20, 30 años, no hacen nada. Joe Biden tiene 47 años, antes de que Joe Biden se robara la presidencia, hermano. Tenía 47 años trabajando en el gobierno y no ha pasado nada bien para esta nación. Todo lo que ha pasado Joe Biden, hermano, contra nuestra nación, ha sido contra nuestra nación, ha sido más para incrementar más el gasto. La inflación sigue a 6.5, hermano. La inflación. Los precios siguen subiendo. Porque necesitamos una persona inteligente como Trump o Ron DeSantis, que sepan y que tengan agallas para levantarse contra los corruptos allá en el Capitolio. Hay como 17 y 18 corruptos en el Partido Republicano y todos los demócratas son socialistas. Y hay muchos conservadores que están peleando por esta nación, para que no nos apartemos de la República Constitucional. Ahora le voy a explicar más detalles de esto. No sé si tenga tiempo para entrar, hermano, del descubrimiento de que acaba de salir. Me imagino que ustedes ya lo vieron, supongo. Pero yo escuché, hermano, yo no miro Univisión ni Telemundo porque son bien mentirosos, están agendados con el Partido Democrático, le mienten a la gente, cambian la historia. Pero mi esposa tenía cuando yo llegué el viernes, antes de venirnos a la oración, hermano, mi esposa tenía Univisión ahí. Y este ateo, hijo del diablo, Jorge Ramos, ¿por qué le dice así, pastor? Porque él lo ha dicho, que él no cree en Dios. Y si él no cree en Dios, es hijo del diablo. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero nota cómo antes de empezar el descubrimiento de la información, documentos secretos de alta prioridad, clasificada, información clasificada, tenía Joe Biden, hermano, en el garaje donde tenía su Corvette. Los tenía en UPenn. UPenn es una organización que él abrió, hermanos, donde los chinos le han dado $54 millones a él. Para que mire usted lo que está pasando aquí. ¿Quién tiene comprado a quién aquí? Y los rusos también le han dado millones de dólares a Hunter Biden y a Joe Biden. Y tenía documentos ahí, en 3 lugares ya. Y lo quieren que se mire en Univision y en Telemundo, en ABC, en CNN, en las Jezabeles de The View, esas 5 Jezabeles que salen en el programa The View, y en CBS y en ABC, y en 60 Minutes, en cualquier fuente de información liberal, que la 85% de las fuentes de Estados Unidos de información son liberales. Y no se diga Facebook y Twitter, Instagram, totalmente a favor del Partido Liberal. Nunca le dan nada de información correcta. Y hallaron no lo mismo que hallaron en Mar-a-Lago, no lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque los papeles que hallaron de Joe Biden en su garaje, hermano, y en UPenn, están accesibles a cualquiera que entre ahí. Donde tenía él su carro, hermano, en su garaje, ahí tenía información que él no podía tener. Porque Joe Biden, como presidente, no puede tener información, ¿cómo se llama la palabra? Le dije ahorita, hermanos, secreta. Pero hay una palabra que se usa para eso.
No puede tener él información clasificada, hermano. ¿Qué dice clasificada? Joe Biden no tenía autoridad como vicepresidente para tenerlas, ni Obama tiene autoridad para tener documentos en su casa sin declararlos, desclasificarlos. Y que yo sepa hasta ahorita, Obama no ha desclasificado la información que él tiene en su casa y aguardada. Entonces la información que tenía que le hallaron a Joe Biden, hermano, en su garaje y en su organización que se llama UPenn, que recibe $54 millones de China y de Rusia otros cuantos billetes de China. ¿Por qué cree que él está comprometido con China y Rusia? Joe Biden, ¿por qué cree que les tiene miedo? Porque lo exponen. Él como vicepresidente, hermanos, no tenía autoridad de tener información clasificada ni en su casa, ni en su posesión, ni fuera en ninguna parte. Porque él era vicepresidente. Él no tenía autoridad para desclasificar información. Todo lo contrario a lo que Trump tenía en Mar-a-Lago y asegurado. Porque a Mar-a-Lago lo cuida el servicio secreto. No cualquiera entra en Mar-a-Lago, hermano. Los archivos estaban en una puerta trancada. Estaba cooperando Donald Trump con el FBI. No, perdón, con los archivos nacionales, que son los que se encargan de los archivos que le pertenecen al gobierno. Y estaba negociando documentos con los archivos nacionales Donald Trump cuando le llueven 36 agentes del FBI porque era una amenaza a la nación, lo que ellos ya sabían que él tenía. Lo que ellos ya sabían, el FBI, Merrick Garland, bajo Merrick Garland y Christopher Wray, lo que ellos ya sabían que había desclasificado Trump. Nada más que Trump estaba negociando, ok, estos documentos me pertenecen a mí, estos, si son de ustedes, se los voy a dar, pero están desclasificados. Porque el presidente sí tiene autoridad para desclasificar cualquier información que está clasificada como de alta seguridad. Biden no tenía esa oportunidad, esa autoridad, Trump sí la tenía. Invaden a Mar-a-Lago, pero no han invadido UPenn. No han invadido el garaje de Joe Biden. La pregunta era, ¿democracia o constitución, república constitucional? ¿Qué somos? ¿República constitucional o una democracia? Como actuó el FBI, como actuó el Departamento de Justicia, como está actuando Joe Biden y el Congreso con el Comité del 6 de enero, están actuando como una autocracia, como un socialismo, como un país comunista, atacando a los papaces que se oponen a los school boards que están consintiendo materia a los niños que les dice que se pueden transferir o transformar de niño a niña o de niña a niño. Y clasificando a los Merrick Garland terroristas domésticos. ¿Para qué? Para invadirles sus hogares, como lo han hecho con ciertos papaces que dijeron no estamos de acuerdo con esa agenda en las escuelas públicas de nuestros hijos. No queremos que estén endoctrinando a nuestros hijos. ¿Me entiende? Y ese es el peligro que está esta nación, hermano. Joe Biden, 18 republicanos corruptos, McConnell y otros que andan con el Kinzinger, Liz Cheney, están actuando como una nación comunista. Porque hay más de 200 protestantes en la cárcel, en el Capitolio, hermanos, con pan y queso nomás. Porque uno de ellos testificó. Yo entiendo, créamelo, yo entiendo que los que rompieron puertas, ventanas, deben pagar consecuencias por haber hecho eso. Pero gente que nomás fue a visitar ahí ese día, hermano, que nomás fue a protestar, ya tienen más de 200 y están investigando miles de casos. 2 años, más de 2 años en la cárcel, hermano, sin cargos. En ninguna corte en esta nación tienen a alguien tanto tiempo en la cárcel sin cargos. Ni al peor matón del mundo lo tienen sin cargos. Este muchacho diabólico que mató a aquellos estudiantes en Idaho, ¿se acuerda?
de inmediato le pusieron cargos. No pueden tener a alguien en la cárcel, hermano, por 2 años sin cargos. Especialmente nada más porque fueron a protestar. Pero a los policías, mira los videos del 6 de enero. Y hay policías ahí diciéndole a la gente, vénganse, pásenle, vénganse, éntrenle. A ellos no los han investigado. ¿Quiénes eran estos policías y por qué estaban dejando a la gente entrar al Capitolio? ¿Por qué les abrieron ellos las puertas? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre o los hombres que plantearon, hermano, bombas de pipa o pipa bombas en el Capitolio un día antes? La protesta fue el 6 de enero. Pero un día antes, el 5 de enero, plantearon ahí bombas de pipa, hermano. Y el FBI tiene el video del muchacho, ahí usted lo mira en YouTube, se lo busca, donde anda el muchacho que planteó las bombas ahí para arriba y para abajo. Pero a él no lo han investigado. Empieza usted a saber qué está pasando aquí. Porque el FBI investiga a todos los que siguieron a Trump y no investiga a ninguno de los que seguían a Biden, a Hillary o a Obama. ¿Por qué a ellos no? Autocracia, hermanos. Comunismo, socialismo. Es como está operando el Partido Demócrata. Son una amenaza a nosotros. Esta Constitución, hermano, protege el derecho de los que están ahí en la cárcel del 6 de enero. Esta Constitución protege al pastor de predicar la verdad, al evangelista de predicar la verdad, al padre y a la madre de ir a protestar en las mesas directivas de las escuelas públicas, que no estén enseñándole perversidades a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Esta Constitución nos da el derecho. ¿Qué está haciendo el FBI, hermano? Y el Departamento de Justicia. Persiguiendo a los papaces, mamaces que van y protestan tales cosas. Autocracia. Le voy a contestar la pregunta, ¿somos una democracia o somos una república constitucional? Dios bendiga ahí a los pocos que se han reportado en esta mañana. Okay. Hermana Berta Ramírez, la mamá del hermano Noé Ramírez, Dios me la bendiga, hermano, allá está, no sé si está en Phoenix o está en El Paso o está en Juárez, no sé. Saludos hasta donde esté la hermana. Y también ahí le mandamos el saludo también a la familia Bocanegra ahí, Dios le bendiga a ustedes. Gracias por reportarse, hermanos, y a los que están ahí por la radio, sigan aguantándome, ya me lo acabamos, ok, por este día. El peligro que estamos viendo en esta nación, hermano, es que el Partido Democrático y los 18 republicanos corruptos, hermanos, quieren ignorar al pueblo que los eligió. Hacen muchas promesas, dicen que van a hacer esto, que van a hacer lo otro, aquello y acá, que vamos a bajar la deuda nacional, vamos a investigar la corrupción, llegan allá, los vuelven a reelegir y vuelven a la misma. Y de vez en cuando pasan una ley que no es insignificante para decir, ya ves, estamos trabajando por ustedes. Es tiempo, hermano, de entender la importancia de votar con los verdaderos conservadores republicanos. Ya no podemos votar nomás que son republicanos, tenemos que estar seguros que no sean republicanos corruptos como McConnell, Liz Cheney, Kinzinger, Boehner, gente así. Para afuera esas corruptos de ahí. Porque esta nación, hermano, está al borde de irse de una nación que la gobierna una constitución a una nación que la gobierna la democracia de cierto partido. Escúcheme bien. Entonces, ¿qué somos, pastor? ¿Somos una democracia o somos una república constitucional? Contestando la pregunta, simplemente somos una república constitucional porque tenemos una constitución que nos gobierna y nos dirige. Pero esta constitución la debe defender todo oficial que elegimos, sea juez local, comisionados aquí del área, representantes a Austin, Texas, o al estado que usted viva, representantes a su estado y senadores al estado, gobernadores en los estados, los 50 estados que tenemos,
Cada estado elige su gobernador. Entonces nos vamos al nivel federal. Se elige representantes y se eligen senadores. Y se elige un presidente. Eso se llama democracia. El sistema de elegir a nuestros oficiales. Eso es democracia. Pero no somos una democracia. Tenemos un sistema de elegir a nuestros candidatos que es una democracia. El pueblo elige a quién vamos a votar que nos represente. Eso se llama democracia. Ya de una vez que el sistema de democracia o democrático escoge a sus líderes, representantes, senadores, jueces locales, porque los jueces federales y a las cortes de apelaciones y a la Corte Suprema nada más los puede elegir el presidente que esté en poder y nada más los puede confirmar el Senado que esté en el poder. O sea, Dios no quiera, si llegara a faltar un juez conservador en la Corte Suprema, el siguiente juez o su jueza a la Corte Suprema lo estaría eligiendo Biden y lo estarían confirmando los senadores que tienen 51 votos, hermano. Y sería caótico, hermano. Dios quiera que no vaya a fallar ninguno de los jueces conservadores hasta que tengamos la mayoría en el Senado, hermano, y en la presidencia. Así como la tuvo Trump, que Trump eligió a 3 jueces conservadores que creían en la Constitución. Que medio la practican, pero como quiera creen en ella. Y hasta ahorita han hecho un trabajo no excelente, pero más o menos, en apoyar la Constitución. Y para eso se establece la Corte Suprema, para que cada estado se someta a la Constitución. Entonces, la democracia es el sistema que tenemos de poder elegir a nuestros líderes, que podemos elegir. Eso se llama democracia. La pregunta que le hice esta mañana, ¿somos una democracia o somos una república constitucional? Somos una república constitucional, nos dirige la Constitución. Y cuando elegimos a nuestros oficiales en cualquier posición, hermano, ya sea gobernador, senador a nivel del Estado, a nivel federal, un gobernador, presidente, representantes al Estado, representantes al gobierno federal, senadores al Estado, senadores al gobierno federal. Cuando los elegimos, y el presidente, por ley, ellos ponen la mano sobre la Biblia y juran proteger, ¿qué, hermanos? La Constitución de Estados Unidos y la Constitución de su Estado. Entonces, cuando llegan allá arriba al poder y empiezan a gobernar y empiezan a pasar todo tipo de leyes absurdas contra la Constitución, es tiempo de pararlos. Los que elegimos para que nos representaran los deben parar y decirles, es inconstitucional lo que estás haciendo, y pararlo. El problema es que no lo están haciendo. Los 18 republicanos y todos los democráticos no están siguiendo la Constitución, hermano. Por eso estamos viendo que están pasando leyes contra la Constitución. Por ejemplo, que ellos, ahora que pasó esta enfermedad, que no puedo repetir aquí por nombre, cuando pasó el problema de la enfermedad, el gobierno federal se dio el poder de cerrar iglesias, y el gobierno estatal, en California y en otros estados, y en Florida, y en otros estados, aún en los estados conservadores, cerraron iglesias en el nombre de la salud. Eso lo prohíbe la Constitución de Estados Unidos. Y eso es donde, cuando Luis Carlos Mendoza todavía tenía su programa aquí en la ley, hermano, él estaba manipulando a la gente, engañando a la gente, Luis Carlos Mendoza. Y él se dice ser cristiano, hermano, pero ese hombre no lleva fruto de cristiano. Él está a favor del aborto, a favor de que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres. Él está a favor de que el gobierno nos quite los derechos constitucionales que tenemos, todo en el nombre del miedo que a él le metieron por la enfermedad que no puedo mencionar por nombre. Hasta eso hemos llegado, que no puedo ni mencionar la enfermedad por nombre porque me censuran. Pero Luis Carlos Mendoza le estaba diciendo a la gente, hermanos, en su programa, porque yo lo escuché. Luis Carlos Mendoza le estaba diciendo a la gente, mire, es que los republicanos dicen que no nos quieren controlar el gobierno, que nos quieren usurpar, cancelar nuestros derechos. Pero, ay, por favor, gente, entiendan, es por el bien de ustedes. Luis Carlos Mendoza estaba diciendo eso, hermano.
Yo lo escuché. Porque él también cayó en el engaño, como siempre ha caído en el engaño de los demócratas. Dije caí porque yo le escribí a Luis Carlos Mendoza una vez, hermano. No, yo no hablo aquí por hablar. Yo soy un pastor de integridad, hermano. Yo soy una persona de integridad y de palabra. En cuanto a esto de la verdad. Yo no creo en mentirle a la gente. Eso es del diablo. El mentiroso es del diablo. El que miente es hijo del diablo. El que manipula está actuando como un hijo del diablo. No debemos manipular. Pero Luis Carlos Mendoza yo lo escuché cuando él le dijo a la gente que dejaran que el gobierno hiciera lo que tenía que hacer para el bien nuestro. No, señor. La Constitución prohíbe que el gobierno usurpe autoridad sobre nosotros. ¿Pero qué es para el bien? Si nos vamos a esas, es para el bien nuestro que quiten todas las armas, como lo quiere ser Beto O'Rourke, como lo quiere ser Joe Biden, lo quiere ser Chuck Schumer, los demócratas, Lightfoot allá en Chicago, Bloomberg en New York, y todo eso, Whitmer, Newsom en California, en Oregón. Vamos a reducir las armas, vamos a quitar las armas porque no son necesarias las armas, dicen ellos. Mira cuánta matanza. La Constitución prohíbe que el gobierno federal o estatal, hermano, infrinja nuestros derechos a portar armas. Y hay varios estados que están pasando leyes de quitar magazines de 10 balas o más. Por ahí empiezan, hermano. Por ahí empiezan. Primero quitan, no van a ganar, créamelo, los van a llevar a la Corte Suprema y van a perder porque la segunda enmienda prohíbe que el gobierno nos quite armas o el derecho a portar armas. Pero que las armas matan gente, claro que sí. El arma es como un carro, hermano. El arma es como una navaja. El arma es como una maquinaria. Lo mismo. El arma es como un avión. Son instrumentos que se hicieron para el bien, hermanos. Para defendernos en caso de una invasión del extranjero. Y bajo este presidente Joe Biden, yo sí tuviera miedo a una invasión del extranjero. Porque este cobarde no defiende la nación. Este cobarde le da lugar a China y a Rusia en lugar de a esta nación. Les tiene miedo, hermano. A Rusia. Y Rusia miró que le tenía miedo, por eso invadieron a Ucrania. Y no podemos depender que el gobierno nos defienda, hermanos. El mismo gobierno que nos quiere destruir, quitándonos derechos, callando a la iglesia, quitándonos de predicar, que tenemos que aceptar a la gente que se case hombre con hombre, mujer con mujer, si no, nos van a poner cargos criminales. Con esta ley que pasó Biden apenas. Hace unos meses atrás que pasó una ley Joe Biden, hermano, que de reconocer que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres a nivel federal, para acusarnos de crímenes de odio, si no aceptamos eso, para usurpar autoridad sobre los estados que no están de acuerdo que se case hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Entienda por dónde vienen ellos? Déjenme le explico lo que le digo ahorita de las armas son para el bien. Hace unas 2 semanas atrás, entró un afroamericano, como siempre, la mayoría son afroamericanos, hermano, con todo respeto se lo digo, pero la mayoría que andan ahí robando tiendas y matando gente en New York, en los subways, son afroamericanos, con todo respeto se lo digo. No es que sea racista, pero soy realista de las estadísticas. Entra un afroamericano a un restaurante, hermano, con una arma falsa y empieza a robar gente ahí, en un restaurante. Era arma falsa, pero ellos no sabían que era arma falsa. Y un buen ciudadano ahí traba licencia para traer arma. Y él llegó a mirar que él iba a matar a alguien. Y cuando pasó cerca de su mesa, hermano, él agarró su pistola y le dio 9 balazos. Y lo descapacitó. Ahí quedó muerto. Las armas en una persona con malas intenciones y mala son malas. Las armas en las manos de una persona con buenas intenciones son buenas. ¿Qué vamos a decir, hermano? Porque andaba por ahí un borracho por ahí y mató a una familia, vamos a quitar los carros y vamos a quitar ya el alcohol. Sería bueno que quitaran el alcohol, pero ya lo intentaron, hermano, cuando esta nación empezaba. The Law of Prohibition, la ley de prohibición. Y hubo huelgas y no pudieron. No pudieron quitarle el alcohol a la gente. Pero la Constitución protege ese derecho a la gente a hacer alcohol y venderlo.
Aunque no nos gusta el resultado a veces, hermano, porque mata a mucha gente, el alcohol mata. Acabamos de ir al velorio del hijo de un primo mío, hermano. Y que Dios siga consolando a la familia. Por el lado Quintela, yo soy Quintela Pando, hermano. A un primo mío, hermano mío, se acaba de morir su hijo de 33 años, hermano. Por abuso de alcohol y droga. Créamelo, yo estoy en contra de la droga y el alcohol. Pero la Constitución protege eso. Entonces la gente tiene que hacer la decisión, hermano, sabia, de no andar de alcohólico, no tomar nada que le haga daño, no usar droga, porque va a dañar su cuerpo. Pero la Constitución protege el poseer de armas. ¿Qué vamos a decir? Porque un avión se cae del aire y mata a 300 personas de un solo golpe. ¿Qué vamos a decir? Los aviones son peligrosos. Vamos a quitarlos. Muere más gente, hermano, por tabaco, alcohol. Muere más gente por accidente de carros. De que cualquier otra cosa que por armas en esta nación. Se basan en lo que está pasando en Chicago, en New York, en Baltimore, Maryland, en partes de Los Ángeles, en Detroit. Quieren basarse en eso para hacer las reglas para todos los demás. Mire, hermano, no se sienta mal, pero yo lo estoy diciendo con todo respeto, hermano. A mí no me van a contar lo que yo miré. Yo anduve en New York, hermano. Yo anduve en Brooklyn. Yo anduve en Jackson Heights, hermano. Yo anduve en South Chicago, en el sur de Chicago, hermano. Yo anduve en Detroit, hermano. Yo anduve ahí personalmente. Y la mayoría, hermano, de los que cometen crímenes y roban y matan en estas ciudades que yo le digo, son afroamericanos, hermano. Son el 68 o 74% de las prisiones la gente afroamericana. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Es que tiene que ver con el color? No. Tiene que ver con la cultura, hermanos. Las costumbres de ellos. Y no porque en Chicago matan tanta gente y en New York matan tanta gente con armas, mayormente afroamericano contra afroamericano, quiere decir que vamos a cancelar la segunda enmienda y quitarle todas las armas a todos los demás que guardamos las leyes. Por eso se escribió la Constitución, para defendernos de eso. Cuando una nación como esta, libre, tenemos una Constitución y se ignora y la hacemos a un lado, hermano, vamos a perder todos los derechos que tenemos bajo ella. Que la primera enmienda es el derecho de libre expresión y de tener cada quien su propia religión. Y le voy a explicar algo que en el mundo secular no le van a explicar. Cuando se escribe la primera enmienda, hermanos, no se escribió cuando se escribió la primera enmienda, no se escribió teniendo en mente la Iglesia Católica, hermano, ni al musulmán, ni al ateo, ni al budista. No, hermanos. El espíritu que había detrás de los fundadores de la Constitución era el Espíritu de Dios, hermano. Era el Espíritu Santo. Ellos eran cristianos. No católicos, cristianos creyentes en Jesucristo. Lavados en la sangre de Cristo. Es lo que eran los fundadores de esta Constitución. Que fundaron esta nación. La primera enmienda que ellos pusieron ahí, que el Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de la religión, o prohibir la práctica gratuita de la tal, o de detener a la gente o manejar a la gente de la libertad de expresión, o de la prensa, o el derecho de la gente de apaciblemente hacer asamblea para protestar quejas contra su gobierno. Esa primera Constitución, hermano, es la que nos mantiene un país libre. China no tiene esta Constitución, esta enmienda en su Constitución. No tienen Constitución. México no tiene esta Constitución, esta enmienda. Rusia no tiene esta enmienda. Inglaterra no tiene esta enmienda. Los países árabes no tienen esta enmienda. Eso es precisamente, hermano, lo que está de por medio en esta nación. Que el Partido Democrático y 17 o 18 republicanos corruptos, Murkowski, Collins, Cheney, Kinzinger, que ya salió fuera, gracias a Dios, Mitch McConnell, hermano,
y algunos otros por ahí, son como 18 republicanos. No les importa la Constitución. Pasan leyes sin contar con nosotros. Pasan leyes sin leer qué hay adentro de ellas. Y cuando los elegimos, no los elegimos para que hicieran eso. Los elegimos para que fueran responsables y defendieran la Constitución como ellos juraron cuando fueron jurados a tomar su posición. En cualquier posición del gobierno, el juramento es defender y sostener la Constitución de Estados Unidos, y no lo están haciendo. Yo, como pastor, usted como evangelista, usted como cristiano, como miembro de la iglesia, tiene todo el derecho de pararse públicamente con respeto, obviamente, y decir que el aborto es homicidio, que no debes casarte hombre con hombre y mujer con mujer, hombre con hombre y mujer con mujer. Debemos proteger ese derecho y no lo están haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué no puede un hombre en Univision o una mujer en Univision Telemundo, en CBS, en ABC, en The View, en Fox News, en Newsmax? ¿Por qué no puede ningún anclista ahí decir, yo estoy en contra que se case hombre con hombre y mujer con mujer? ¿Por qué no pueden hacerlo? Porque los republicanos corruptos 18 que andan por ahí y los demócratas lo crucifican políticamente, lo destruyen políticamente, lo corren del trabajo. Y es lo que estamos viendo en esta nación, hermanos. Estamos viendo, hermanos, la desgracia del Partido Demócrata y los 18 republicanos corruptos que quieren quitarnos la Constitución, que quieren quitarnos las enmiendas que tenemos. No los estamos eligiendo, hermano, para que vayan allá y pasen leyes a lo tonto, a su antojo. Los estamos eligiendo para que vayan y nos representen. Por eso tiene usted que tener sabiduría cuando va a votar por alguien. ¿Quién es? ¿Qué cree? ¿Cómo es en su vida personal? ¿Cómo es con su vida, en su vida con su familia? Porque obviamente que si está casado con otro hombre, obviamente que va a pasar a gente que van de acuerdo con él. Y si es mujer casada con mujer, como Lori Lightfoot allá en Chicago, y el Pete Buttigieg, el que es el secretario de Defensa, y el secretario de las escuelas públicas, un hombre transvesti, se pide Divine, hombre, horrible como hombre, horrible como mujer, más horrible como mujer. La representante de la Casa Blanca en la prensa, Karim, lesbiana, casada con otra mujer. Eso, hermano, es pecado, está mal. Pero ellos quieren usurpar la autoridad de callarnos a nosotros como iglesia, callar a los conservadores, pero ellos sí promueven lo que se les dé la gana. Y el día que se levantan papaces y mamaces, hombres y mujeres, a protestar esta corrupción, esta inmoralidad, hermanos, los acusan de un crimen. Va y los busca el FBI, les invaden sus casas, les quieren cerrar su negocio. Eso es, hermano, operar como un país socialista, comunista, autocracia. La diferencia entre democracia y república constitucional se lo acabo de explicar sencillamente, pero hay unos ahí que no estaban ahí antes, en vivo, pero ahora sí están. La democracia es nuestra forma de elegir a nuestros candidatos. Jueces locales, gobernadores, senadores, representantes a la casa en el estado y en el federal, y el presidente. Y attorney generals de los estados. Eso los elegimos nosotros. Y el presidente elige a los jueces a la Corte Suprema, a los jueces a federales y a las Cortes de Apelaciones. Eso es el sistema de democracia que tenemos. Y el problema con estos 18 republicanos corruptos y los democráticos que creen en la democracia, porque lo dicen cada rato. Yo creo en la democracia. Pero el propósito de la democracia es elegir candidatos a cualquier posición en el gobierno que sostengan y apoyen la Constitución, ¿entienda? Ahí está la diferencia. Claro que somos una democracia. Usted escucha a Kamala decirlo cada rato, usted escucha a las mujeres de la View, a CNN, a ABC, a CBS, Univision, a Telemundo. Usted los escucha todo el tiempo hablar de la democracia, pero nunca le explican que esa democracia está sumisa y sujeta a la Constitución.
No deben gobernar como una autocracia, como un país socialista. Deben dirigirse por la Constitución. Y no lo están haciendo. Eso se llama autocracia, hermano. Socialismo. Nuestros padres fundadores nos dejaron esta Constitución para proteger nuestros derechos como cristianos, de portar armas para que el gobierno no usurpara autoridad sobre nosotros. En ningún aspecto de nuestras vidas, hermano. En ningún aspecto. Y lo estamos viendo. Nos están callando y quieren que no defiendamos nuestro derecho, que no estamos de acuerdo que estén pervirtiendo a un niño en la escuela y le digan a un niño que te puedes hacer mujer o a una niña que te puedes hacer hombre. Los perversos adultos se los quieren hacer a ellos. Esos sodomitas que Dios los juzgará. Pero no tienen por qué pervertir a un niño pequeño, hermano. A decirle que los papás no tienen derecho sobre ellos. Y es los que están haciendo algunos school districts. Están haciéndolo esto a escondidas de los papaces y diciéndoles que ellos no tienen derecho a decirle a sus hijos, mientras que ellos los tengan en la escuela, de cómo dirigir su vida. Y son estos school districts perversos que le están metiendo a los niños, que se pueden transformar de niño a niña o de niña a niño, hermanos. Eso es una blasfemia, abominación a Dios, y esa es la perversión de la familia, y nos quieren quitar el derecho de predicar eso y hablar de eso, hermano. Es lo que está pasando en esta nación. Abra sus ojos, despiértese, hermano. Despiértate, iglesia, despiértese, iglesia. Es tiempo de que el cristiano vote sus principios, que el cristiano se levante a votar y a defender la justicia, a defender nuestra Constitución, escrita por nuestros padres fundadores para permanecer una nación debajo de Dios. De otra manera, seremos una nación que no reconoce ya a Dios, como lo ha hecho el Partido Democrático y los 18 republicanos que están unidos a ellos. Lo dijo la convención de los democráticos en California en el año 2012. Votaron de nunca más mencionar a Dios en sus campañas o convenciones. Y votaron públicamente, ahí está en YouTube. ¿Cuántos sís y cuántos nos? How many yeas and how many nays? Ganaron los nays, los nos. No. Es adoptada la ley y la regla que no se vuelve a mencionar a Dios en las campañas de los demócratas. Sea sabio, hermano. Se me acabó el tiempo. Sea sabio y entienda que estamos por perder la nación. Estamos al borde de perder esta nación como una nación libre. Y si los verdaderos cristianos no nos levantamos a votar por gente que teme a Dios, gente que tiene algo de juicio, hermano, que cree en el matrimonio entre hombre y mujer solamente, que están en contra del aborto, y defender nuestra primera enmienda y nuestra segunda enmienda, hermanos. Vote por gente que cree en eso. Investigue antes de votar, porque estamos al borde de perder nuestra nación.